9 de la mañana, 17 minutos, 13 grados la temperatura en esta mañana gris, mañana con llovizna que tenemos por ahora en el área metropolitana. Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de financiamiento del Fondo Nacional de Vivienda y de una propuesta de FUCMAN, Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que tratan de esta manera crear una forma de financiar y, bueno, están esperando una respuesta de las autoridades a esa iniciativa. Bueno, para conocer primero los detalles de la iniciativa, si han tenido alguna idea de cómo fue recepcionado el tema, es que estamos con el secretario general de FUCMAN, Gustavo González. Lo primero, la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo primero, propuesta que FUCMAN eleva, ¿cuáles son los principales puntos? Y bueno, y obviamente, ¿qué fue lo que han recibido o que han olfateado directamente con respecto a la iniciativa presentada? Bueno, lo primero que hay que aclarar que nuestra preocupación en esta propuesta tiene que ver porque el país hace muchos años habla de Fondo Nacional de Vivienda y el país no tiene un Fondo Nacional de Vivienda. Es verdad. Es inconcebible, pero es la realidad. Recordarán ustedes cuando en el 2002, por la crisis, desaparecen 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, que era lo que quedaba. Luego de ello no se reconstruyó nunca más. Hoy la vivienda se basa en las partidas presupuestarias. Sobre esa base, la vivienda, la salud, la educación, todos pedimos en el presupuesto. Pero la ley 13.728 del año 68 planteó la gestación de aquel fondo, que era con un impuesto a los trabajadores y a las patronales. Y esto hizo posible, más allá de idas y venidas y de la voluntad política de cada gobierno, que se puede tener una política de Estado solo si se cuenta con un fondo específico para la vivienda. Entre el gobierno que entra, sabe que le va a entrar tanto dinero para la vivienda. Entonces los televidentes que no solamente vivan en cooperativas, sino en el Parque Posada, Euskal-Herria, todo lo que construyó el Fondo Nacional de Vivienda, con aciertos y errores, era porque tenía un fondo. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? He escuchado que el presidente de la República ha dicho que no quiere poner ningún impuesto en su mandato. Nosotros estuvimos estudiando las distintas cargas impositivas que hay en el país y descubrimos que un impuesto ya añejo, que es el impuesto al patrimonio, paga solamente un 0.4. Muy poco, realmente muy poco. Pero recolecta una cantidad de dinero aún así. Nosotros lo que planteamos es aumentar a 0.5 el impuesto al patrimonio y eso le daría al país 160 millones de dólares por año. Entonces, ¿cuánto hay hoy de partida presupuestaria? 160. Si, vuelvo a insistir, aumentamos un 0.1 al impuesto al patrimonio, se podría tener un Fondo Nacional de Vivienda realmente que pueda apuntar al déficit que hoy lo tenemos entre 60 y 70 mil viviendas. Claro, más allá, y esto lo digo obviamente con toda sinceridad, de lo loable de la iniciativa, también se podría apuntar que si bien no se crea un nuevo impuesto, en realidad se está aumentando uno ya existente. Digo como argumento político, pero simplemente, ¿no? Estamos de acuerdo. El problema es a quién le estamos aumentando. Le estamos aumentando al que tiene, realmente. Entonces, tú me preguntabas sobre cuál ha sido la respuesta. Bueno, hemos tenido respuestas de distintos sectores, distintos diputados y senadores nos han llamado a tener audiencias pasado el presupuesto para discutir esto. Y lo que FUCMAN dice es, esto es una propuesta superadora para el país, no para las cooperativas de vivienda. Si no es esta, ¿cuál otra? A ver si me entienden. Lo que tú decís tenés razón. Bueno, se puede pensar que es un aumento a... Hay muchos aumentos, ¿no es cierto? Y sin una carga impositiva no se puede tener un Fondo Nacional de Vivienda. Entonces dependemos de las partidas presupuestarias que son menguadas. Y para que ustedes tengan una idea, nosotros ya vivimos en este año un recorte del 15%, recordarán
que se le recortó el 15% a todos los ministerios del país. Pero ahora vamos a tener un recorte del 13% sobre la partida presupuestaria que ya estaba para ejecutar en el 19. Quiere decir que el recorte va a ser importante en vivienda. ¿Qué ha desnudado el COVID-19? Que sin vivienda adecuada es mucho más difícil combatir la pandemia, porque, vamos a ver, esto de decirle a algún infestado de un asentamiento que se aísle y que además tiene que tener una habitación para aislarse y un baño. ¿Cómo hace para construir esa familia inmediatamente? Familias numerosas y demás. Entonces yo creo que la pandemia ha desnudado que el problema de la vivienda tiene que ser un problema del conjunto de la sociedad, como históricamente lo ha asumido el país. Desde la década del 60, una ley que nos ha dado una gran imagen en el mundo, yo creo que hay que comenzar a reestudiar. Han habido anuncios, ¿no?, de fomento a la vivienda, números concretos. ¿Cómo ven ustedes esos anuncios que ha habido desde el gobierno y de las nuevas autoridades? Bueno, los anuncios electorales siempre son buenos, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver cómo llega. Ya de las 60.000 viviendas, recuerdan, entre 50 y 60.000 viviendas que se iban a poder impulsar, el propio plan quinquenal de vivienda aparece en 34 nada más. Y es obvio, con estas partidas presupuestarias no se puede tener una política de vivienda ambiciosa. Es decir, esto va más allá del color del gobierno. Tiene que ver con plata. La vivienda se debe resolver con plata. Hoy yo, por ejemplo, veía en la prensa que van a exonerar de IRAE en un 90% a todo el que invierta. Bueno, uno puede pensar, ¿eso está bien o está mal? Bueno, pero miren, a la Cámara de la Industria de la Construcción se le ha exonerado absolutamente de todo a través de la ley de vivienda promovida para construir viviendas de 120, 130 mil dólares. ¿Ustedes consideran que alguien que está en el déficit habitacional tiene 130 mil dólares? No. Entonces, ha sido un gran negocio para la Cámara de la Industria de la Construcción, que a nosotros, a todos los que estamos acá, más el país, le ha costado la friolera de 1.100 millones de dólares solamente en las exoneraciones del 2016 al 2019. Entonces, es momento de pensar la vivienda como política de Estado. Ojalá se pudieran cumplir todas las metas. Ojalá se pudieran cumplir todas las metas. No va a ser fácil. ¿Y por qué crees, Gustavo, que se da esta situación? Porque nadie puede negar, yo trabajo mucho a memoria, a veces uno puede equivocarse, pero recuerdo perfectamente en el gobierno del presidente Mujica, que el propio Mujica puso un énfasis muy especial en el tema de la vivienda y tal vez fue uno de los proyectos de gobierno en lo que podría decir terminó fracasando. Él incluso dando el ejemplo en su momento de el iniciar una suerte... El plan Juntos, te referís. Exacto. ¿Y por qué tenemos ese grave problema? ¿Es solamente un tema presupuestal? Primero sobre la propuesta de Mujica. Muy loable desde el punto de vista humano, irrealizable desde el punto de vista científico de la vivienda. Creer que los grandes empresarios se iban a sensibilizar para dar la vivienda de los pobres, y bueno, es creer que Suárez va a jugar en mi equipo, que soy hincha de River Plate el año que viene. No sé si soy claro. ¿Era buena la propuesta? Era buena, era loable, humana, sí. No lo acompañó ni sus colegas. El único que puso plata fue él. ¿Y cuántos empresarios pusieron? Ninguno. El problema de la vivienda no se trata de buenas intenciones. Por eso yo digo, tú me decís, ¿es solo un problema presupuestal? Sí. Sí, es un problema presupuestal. Es un problema de dinero. Por ejemplo, una cooperativa de vivienda hoy construye, cualquiera de ellas, con 50.000 dólares. 50.000 dólares es lo que está costando, con ayuda mutua incluido, etcétera, etcétera. Bueno, si uno dice que es el metro cuadrado más barato que hoy hay en el país, digamos, a ese metro cuadrado. Si ya tenemos un modelo como el nuestro, con aciertos y errores, pero que sobrevive desde el año 68,
¿Para qué vamos a inventar el agua tibia? A ese programa impulsémoslo. Además puede haber otros, claro que sí, no todo el mundo tiene que vivir en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Ahora, si ganamos el premio en el año 2012, premio mundial frente a 160 países, como un programa extraordinario, que es no de los cooperativistas, es de Uruguay. Bueno, esto es como que saliéramos campeones ahora de América y nos festejemos, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco creemos que el país cuenta con este programa más otros. El cooperativismo de ahorro previo, para otros sectores. La empresa privada tiene que construir, claro que sí. Ahora, es fácil construir con los fondos del Estado siendo empresa. ¿Banco hipotecario qué rol jugaría en este caso? Digo porque pertenezco a la época en que el hipotecario era como la única solución que uno podía tener cuando quería salir del eterno alquiler, ¿no? Bueno, el banco ahora tiene un rol menor al que tenía en ese tiempo, que no es mucho. Ahora es la Agencia Nacional de Vivienda, digamos, la que tiene una suerte de su contrato con el Ministerio de Vivienda, que es la que otorga. Pero el banco hipotecario sigue también siendo... Ahora, ha salido de la égida del Ministerio de Vivienda. Claro. Entonces, es la Agencia de Vivienda ahora. Pero, en definitiva, los préstamos, hoy en día, de interés social, digamos, de alguna manera, los compromete el Ministerio de Vivienda. Sí, sí, el eterno tema de la familia que lleva prácticamente 20 o 30 años alquilando y nunca tuvo la posibilidad de salir. O el otro tema que escuché mucho también, esto sí hace muchos años, cuando yo era joven, que era la vivienda para los jóvenes, el impulsar la vivienda para el matrimonio joven que quiere hacer su vida. Casado, casa quiere. Exacto, y todo ese tipo de cosas. No, claro, pero por eso digo, el problema de la vivienda tiene que ser un problema de Estado y de presupuesto. Pero además no se puede ver al margen de la salud y de la educación, que ese es otro error que cometen el poder político. Yo les voy a decir algo. Un niño, nosotros le pedimos rendimiento escolar, ¿no es cierto? Tenemos la suerte de tener escuela pública, el más humilde puede ir a la escuela pública. Pero si ese pibe llega a la casa y vive hacinado, no va a poder tener el rendimiento escolar de otro pibe que tiene una vivienda adecuada. No le podemos exigir lo mismo. Y peor aún, si la vivienda tiene humedad, entonces afecta también la salud. Los países desarrollados ya hace tiempo han descubierto que hay un triángulo fundamental que es vivienda, salud y educación toda junta y con una base que es el trabajo, obviamente. Claro. Sin trabajo no podemos desarrollar nada. Pero la vivienda hay que mirarla así, no solamente desde el punto de vista de 4 paredes y un techo. Por lo tanto, hoy, por ejemplo, hoy es el Día Mundial del Hábitat. Hoy va a haber una marcha. Va a haber una marcha para nosotros el Día Mundial de los Sin Techo. Nos concentraremos 18 y 30 en el Ministerio de Economía para marchar por Libertador con el debido distanciamiento y tapaboca hasta la Plaza 1 de Mayo. Ahí haremos un acto y otro allá en la plaza. Y es un día muy particular donde se reflexiona sobre todos estos temas que yo creo que tienen que ver con, como decía, la salud, la educación y muchos más temas y una verdadera política de desarrollo. Es fácil hablar de que vamos a resolver el problema de los asentamientos irregulares, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a dar un dato que leí hoy de mañana temprano para darle la sorpresa a ustedes. En el país hay 92 barrios privados. Tienen 4.632 hectáreas. Ocupan. Todos los asentamientos del país donde viven 120.000 personas ocupan 2.300 hectáreas. La mitad. La mitad. Entonces, un Día Mundial del Hábitat sin ver este tipo de desigualdades no tendría razón de ser. Por lo tanto, FUCBAN y todas las organizaciones que hoy convocan, una cantidad de organizaciones por el derecho a la ciudad, exigimos, planteamos, no solamente nos movilizamos, sino que también proponemos. Insisto, si no es esta la propuesta, que aparezca otra. Lo que es real que no se puede seguir viviendo de partidas presupuestarias. ¿En este proyecto ustedes proponen algún cambio en el modo de distribución de ese fondo de vivienda? No, porque eso es política pública que debe dictaminarla el ministerio. Si le van a dar tanta partida a tal programa o tal otro, será harina de otro costal, digamos. Lo que nosotros queremos es que el país cuente
con un fondo real solo para abatir el déficit habitacional. Ustedes hace tiempo han hecho caminatas hasta Maldonado y uno de los reclamos tenía que ver con lo que pagan los cooperativistas como cuota y como cargos en esa cuota, ¿no? ¿Han tenido algún diálogo en ese sentido con las autoridades? Con las autoridades hemos tenido diálogo. Hay 3 temas que son fundamentales. Uno es este que tú decís, que todas las cooperativas paguen al 2% de interés, como lo marcaba la ley 13.728. En ese sentido creo que estamos avanzando positivamente, según nos han dicho las autoridades, pero todavía no hay nada la pata concreto al gato hasta que haya algo concreto. El otro tema que nos preocupa es este recorte que ha llevado a que el Ministerio no haya podido cumplir con cooperativas que ya tenían todos los trámites hechos. En la última reunión, el coronel Albornoz nos planteó que tienen pensado cumplir antes de fin de año con estas cooperativas que están atrasadas. Que ¿Cuántas cooperativas hay atrasadas? 61 cooperativas serían atrasadas entre todo el programa, ¿no? Cooperativas de Fugban, ahorro previo y vivienda sindical. ¿Atrasadas en qué, por ejemplo? Atrasadas por el mismo tema que decía, porque el recorte llevó... Estas son cooperativas que ya cumplieron con los 3 sorteos. Recuerdan que hay 3 sorteos. Sí. Si tú al tercer sorteo no saliste sorteado, te corresponde la adjudicación directa. Bueno, estas cooperativas ya terminaron todo ese periplo de sorteos, terminaron todos sus trámites, solo están para la firma de la ministra. Pero la firma de la ministra, ¿cuándo la va a poder dar? Cuando tenga el dinero. Lo que nos decía el secretario general del Ministerio la semana pasada es que ya cuentan con una partida y que van a poder cumplir con esto antes de fin de año. Esperemos que así sea. Las palabras se las lleva el viento, no tengo por qué desconfiar, pero la desesperanza de la gente es grande y esperemos que se pueda cumplir, no tenemos por qué dudar de ello. Perdón, con respecto a la propuesta, a lo que hablábamos de esta financiación del Fondo Nacional de Vivienda, además de diálogos a nivel legislativo, ¿cuál es el futuro, digamos, de la propuesta? ¿Tienen previsto inclusive alguna reunión con la propia ministra de Vivienda, tratar de conseguir por lo menos un consenso y un apoyo para ver si se puede llegar a quienes en definitiva toman la decisión, que supongo que es desde el Ministerio de Economía? Sin duda. Nosotros la propuesta la hacemos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Ya se lo enviamos a la ministra Irene Moreira a través de su secretario general, el coronel Albornoz, y le dijimos que lo estudiaran y que nos dieran respuesta. Creemos que el Ministerio tiene que responder, a favor, en contra, etcétera, ¿no? Y los parlamentarios igual. Hemos sido llamados ya por Oscar Andrade, por Daniel Olesker. Nos pidió reunión ayer el senador, la secretaría del senador Manini Ríos para estudiar el tema, también la secretaría de Mujica. En fin, nosotros estamos abiertos a discutir con todas las fuerzas, porque creemos que esta es una propuesta país. Bien. Gustavo, realmente un placer haberte tenido esta mañana, dialogar sobre este tema y bueno, a seguir atentamente cuáles son las diferentes posiciones y bueno, cuál es el resultado que finalmente se puede obtener, que como bien lo ha dicho el secretario general de Fugban a lo largo de toda la entrevista, no es un tema para favorecer a Fugban. Estamos hablando de una mirada a nivel país sobre el tema de la vivienda y bueno, y esa propuesta va en esa línea y en ese sentido. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes, muchas gracias. Cerramos aquí la entrevista con Gustavo González, secretario general de Fugban. Estamos ya en las 9 de la mañana y 36 minutos. Seguimos ahí con los 13 grados de temperatura.